Saludos cordiales, soy Andrés Fabián Albuja Batallas, miembro del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Vamos a observar el sector monetario y financiero, una comparación de Ecuador con América Latina en la última década. Crédito interno al sector privado como porcentaje del PIB. Ecuador presenta una tasa de aproximadamente el 25%. América Latina y el Caribe un promedio del 41%. Es ampliamente superior a Ecuador. Pues tenemos Panamá con un indicador de casi el 90%, Chile de 100%, entonces Brasil casi el 60%. Podemos observar que la profundización financiera en Latinoamérica y bueno, en otros países es ampliamente superior a Ecuador. El sector monetario y financiero es un claro indicador de lo que pasa en el resto de sectores de la economía, el sector real de la economía, sector finanzas públicas, sector externo de la economía, y es clave generar indicadores competitivos para un país. Este es el diagnóstico de lo que pasa en Ecuador. Obviamente el mercado financiero es menos desarrollado, menos profundo que en otros países. Y para llegar a tener el mejor indicador de profundización financiera, es obvio, necesitamos generar mejor tasa de crecimiento del PIB, más producción, más empleo, más competitividad, unas finanzas públicas más ordenadas, más disciplinadas, un sector externo de la economía que esté fortalecido, en donde se incentive y se atraiga a la inversión local y a la inversión extranjera directa. Masa monetaria como porcentaje del PIB. Igual, Ecuador está en rojo, no llega ni al 40%. El promedio en América Latina y el Caribe es del 60%. ¿Sí? En Panamá llega al 80%. Tenemos mucho por estimular en el sector monetario y financiero. Bueno, y otros indicadores, por ejemplo, el índice de competitividad global. Ecuador ocupa el puesto 91 en el ranking del 2017. Las mayores debilidades encontradas. Tenemos ineficiencia en el mercado laboral, bajo desarrollo en el mercado financiero, baja disponibilidad tecnológica. Estamos bajo el promedio de Latinoamérica en estos indicadores. El séptimo pilar, que es eficiencia de mercados financieros. Octavo pilar, que es desarrollo de mercados financieros. ¿Sí? Entonces tenemos mucho por hacer aquí. También en políticas laborales, eficiencia de políticas laborales. Miren, séptimo pilar. Tenemos mucho por hacer. Las mayores debilidades, los factores más problemáticos para hacer negocios en Ecuador. Políticas laborales e impositivas que son restrictivas. Altos impuestos, ¿sí? En el caso de Ecuador, nuestra carga impositiva es del 12.5% como porcentaje del PIB. En otros países es inferior. Y en la última década es donde más ha crecido la carga impositiva en Ecuador. 2.5% ha crecido en función del PIB, como porcentaje del PIB, mientras que el promedio en Latinoamérica ha sido del 0.7%. Entonces tenemos como 3 veces ese indicador, 0.7 frente a 2.5, imagínense. Ha habido una mayor carga impositiva en los últimos años. Burocracia ineficiente, alta corrupción, son los principales factores para hacer negocios en Ecuador, los factores más problemáticos. Riesgo país. Entre finales del año 2008 y el año 2009 se llegó al pico del riesgo país, 5.000 puntos base, ¿no? De Emerging Market Bonds Index. El motivo, hubo una especulación, una clara especulación de exministros en el pago de deuda. Se declaró la mora técnica, Selective Default. Esto causó que se disparen los precios de las primas de los seguros que cubrían estos bonos. Pues bueno, aquí hay ya un tema de manejo de intereses y obviamente el manejo antitécnico e inclusive el manejo, se podría decir, no ético de la deuda. Esto causó pérdidas aproximadamente por 6.000 millones de dólares para Ecuador. Por cierre en mercados financieros internacionales, Ecuador no tuvo acceso a mercados financieros internacionales posterior a esta mora técnica, y después se reaperturó, pero con encarecimiento, con tasas de interés hasta del 11.5% aproximadamente, muy caras, ¿no?, para Ecuador. Y aquí vemos el pico que sufrió Ecuador entre el 2008 y el 2009, ¿sí? Y bueno,
A lo largo del tiempo se ha mantenido un promedio de 800, 900, 1000 puntos. En los primeros meses del 2018 se vieron caracterizados también por el nerviosismo de haber designado a una ministra de Finanzas que estuvo involucrada en este tema de la mora técnica hace 10 años, coincidentemente. Entonces se observó un ascenso, un claro ascenso en el riesgo país en los primeros meses del 2018. Con la nominación de un nuevo ministro, pues está tendiendo a la baja este indicador, pero hay que monitorearlo. Todo dependerá también de un serio programa económico, unas indicaciones a los mercados financieros internacionales de seriedad en el manejo de la política económica de Ecuador. Esperemos que esto se estabilice para no caer en el riesgo país alto, ¿no? Comparando Ecuador, estamos por los 700 puntos ENVI aproximadamente, con Colombia, Perú están en 200, 150 puntos, es decir, nosotros tenemos casi 4 veces más de riesgo país. Espero que haya sido de su interés estos indicadores. Vamos a analizar también el tema del precio de petróleo. Ecuador tuvo una bonanza petrolera en la última década por precio de barril de petróleo y volumen de exportaciones. Sin embargo, Ecuador no aprovechó este factor como oportunidad de sostenibilidad de las finanzas públicas. Ecuador todavía concentra riesgo como economía primaria exportadora, ¿sí? Principalmente el petróleo, nuestro producto de exportación tradicional, y debe diversificar el riesgo en la composición de su PIB. Debemos fomentar la inversión local y extranjera, estimular industrias eficientes a través de la producción, optimizar el gasto sin afectar indicadores sociales. Esto es posible, es simplemente cuestión de recortar grasa y no afectar a sectores sensibles como salud, educación. Y podemos potenciar exportaciones no tradicionales en nuestra balanza comercial. Miren los picos que hemos tenido entre el año 2007, también el año 2011, ¿sí? En el precio de barril de petróleo. Y Ecuador no aprovechó esta bonanza petrolera porque hemos tenido serios problemas en el tema de finanzas públicas, cada vez déficits en las finanzas públicas, y se han tenido que cubrir estos huecos, estos baches, recurriendo a más deuda. Entonces es hora de poner en orden las finanzas públicas, yendo por el lado de la inversión local, inversión extranjera. La carga impositiva en Ecuador es alta, así que debemos atraer a los inversionistas con políticas impositivas más amigables, más flexibles, políticas laborales igual, más amigables, más flexibles en lo que es contratación o despidos, porque es uno de los factores más problemáticos para hacer negocios en Ecuador según el índice de competitividad global. Los flujos monetarios, flujos financieros en una economía abierta, según Gregory Mankiw. Tenemos hogares, mercado laboral, empresas, la administración pública, el sistema financiero, y bueno, cómo esto confluye, ¿verdad? Los límites de endeudamiento público, en el caso de Ecuador, 40%, esto se debe transparentar, se deben realizar reformas a la ley porque no se lo está cumpliendo. Es óptimo tener un tope de techo de deuda, y aquí vienen algunas recomendaciones. Ajustes legales y normativos al COPLAFIP, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y reglamento, bajar progresivamente la relación deuda-PIB hasta llegar al 40%, según una Agenda 2030 que ya se ha propuesto para bajar progresivamente, por ejemplo, al año 2020 al 55%, al año 2025 al 45%, al año 2030 ya estar abajo del 40% en la relación deuda-PIB. Nuestra economía, nuestro sistema económico puede cambiar a sistema social sostenible de mercado. Actualmente es economía social y solidaria. El sistema económico es social y solidario. Pero la falta de sostenibilidad es lo que ha marcado la problemática para Ecuador. Y bueno, obviamente se debe derogar el decreto 1218 de manera inmediata para transparentar la deuda pública agregada, es decir, interna y externa. Aquí tenemos la deuda bruta pública en porcentaje del PIB. En el caso de Ecuador, según el FMI, como fuente del año 2015, pues se mantenía en el orden de casi el 30%. Sin embargo, al transparentar estas cifras, realmente llega al 60%, porque debemos considerar deuda pública externa e interna, y se estaba excluyendo en la metodología de cálculo por este decreto 1218. Siendo así, nosotros estamos en rojo.
Sí, estamos encima del 60%. No estamos en amarillo, sino en rojo, transparentando estas cifras. La deuda pública agregada como porcentaje del PIB, pues vemos que en la década del 2000 fue bajando progresivamente hasta llegar al año 2006 a un 20%, 21%. Y bueno, después del cambio de política económica, el aumento agresivo del gasto como factor fundamental de crecimiento del PIB, pues vemos que la tendencia pues se ha revertido, y después de haber bajado esta tendencia a inicios de los 2000, pues a partir del año 2008-2009 hay una clara tendencia al alza. Más aún teniendo en cuenta que la relación deuda-PIB no es del 40%, sino aproximadamente el 60%. Así también se ha publicado y se ha transparentado recién en mayo, en mayo de 2018, otras obligaciones. Por ejemplo, tenemos 2.000 millones de dólares en pasivos corrientes con Petroamazonas, ¿sí? 1.000 millones de dólares adicionales como combinación de contratos de prestación de servicios petroleros, saldo de cartas de crédito, por ejemplo, por otros 1.000 millones de dólares, deuda flotante por 1.300 millones de dólares, derechos especiales de giro con el FMI, el tema de liquidez, casi 400 millones de dólares. Espero que, bueno, y el detalle de ventas anticipadas de petróleo, aproximadamente el saldo pendiente es 600 millones de dólares. Al transparentar todas las cifras, pues se concluye que Ecuador no tiene una relación deuda-PIB del 40%, sino del 60% aproximadamente, y esto hay que irlo bajando gradualmente para evitar un sobreendeudamiento en nuestra economía. Espero que estos indicadores hayan sido de su interés. Hasta una próxima ocasión.